Bajo el sol dorado que bañaba Ouagadougou, aquella mañana no se asemejaba a ninguna otra. No había reuniones programadas ni protocolos diplomáticos en la mente del presidente Ibrahim Traoré cuando salió del palacio. Sus guardaespaldas percibieron de inmediato una tensión, una ruptura en la rutina que les helaba la sangre. El joven líder de Burkina Faso había tomado una decisión en absoluto secreto, un movimiento audaz y desafiante que conmocionaría a su círculo más cercano y estaba destinado a reescribir el futuro de toda una nación. Con voz baja le dijo a su chofer: «Llévame a la prisión central». Mientras ajustaba su sencilla camisa marrón, añadió: «Sin previo aviso, sin prensa, solo nosotros». El chofer, sorprendido, lo miró por el retrovisor. «Señor, ¿no deberíamos informar a las autoridades penitenciarias? ¿Preparar las medidas de seguridad?» «No», respondió Traoré con firmeza. «Quiero ver cómo vive realmente nuestra gente tras esos muros. Condiciones reales, no montajes preparados». El vehículo presidencial negro avanzó por las bulliciosas calles de la capital, escoltado únicamente por 2 coches sin distintivos. Los vendedores pregonaban sus mercancías, los niños jugaban en patios polvorientos, y la vida seguía su danza rítmica, ignorante de que su presidente estaba a punto de embarcarse en una misión que expondría las fisuras del sistema judicial del país. 40 minutos después, el convoy se detuvo frente a los imponentes muros grises del Centro Correccional Central de Ouagadougou. El alambre de púas brillaba amenazante sobre las barreras de hormigón, y el aire parecía cargado de historias no contadas. Los guardias de la entrada se quedaron petrificados al reconocer el vehículo presidencial. «Señor presidente», tartamudeó uno de ellos mientras manipulaba nerviosamente las llaves de la puerta. «No lo esperábamos, señor». «Precisamente por eso estoy aquí», respondió Traoré bajando del auto. «Abran las puertas». El director de la prisión, Pascal Ouedraogo, llegó corriendo, con el sudor deslizándose por su frente a pesar de la frescura de la mañana. «Excelencia, si hubiéramos sabido, habríamos preparado todo como corresponde. Las instalaciones, los reclusos. No estoy aquí por preparativos», interrumpió el presidente, pasando junto a él. «He venido a encontrarme con los prisioneros. Llévenme con ellos». La confusión del director era palpable, pero no se atrevió a hacer más preguntas. Condujo al presidente por un estrecho pasillo donde resonaban sonidos lejanos, toses, conversaciones apagadas y el ruido metálico de puertas de hierro. El olor los golpeó de inmediato, cuerpos sucios, humedad y el peso sofocante de la desesperación. Al entrar en el bloque principal de la prisión, un silencio extraño invadió el lugar. Cientos de reclusos, que momentos antes jugaban a las cartas, yacían en delgados colchones o simplemente miraban las paredes, se pusieron de pie lentamente. Sus rostros reflejaban incredulidad, confusión y algo que había estado latente demasiado tiempo: esperanza. El presidente Traoré se movía entre ellos con genuina curiosidad y respeto. Estrechó manos, hizo preguntas y escuchó sus historias con una atención que sorprendió incluso a su propio equipo de seguridad. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», le preguntó a un hombre de mediana edad. «3 años, señor presidente». «Por robo», respondió. «¿Tienes familia?». «Mi esposa y 2 hijos, señor. Vienen cuando pueden pagar el transporte». El presidente asintió pensativo y continuó, tomando notas mentales de cada conversación. Algunos hombres hablaron con valentía sobre sus casos, otros se mostraron cautelosos, y algunos simplemente lloraron ante la inesperada atención del líder de su nación. Durante más de 1 hora, Traoré recorrió las estrechas celdas, se sentó en suelos de hormigón y compartió momentos de conexión humana con hombres que la sociedad había olvidado. Pero fue en una celda pequeña y oscura al final del bloque donde su atención se detuvo. Un hombre estaba sentado en silencio en un rincón, con la cabeza gacha, las manos entrelazadas flojamente sobre su regazo. Su barba descuidada, su ropa raída y su postura hablaban de alguien que se había rendido al destino. A diferencia de los demás, que se apresuraron a ver al visitante inesperado, aquel hombre permaneció inmóvil, como si hubiera renunciado a las sorpresas mucho tiempo atrás. El presidente Traoré se acercó lentamente y se detuvo frente a la celda.
El hombre levantó la vista poco a poco, y sus ojos se encontraron con los del presidente, mostrando una mezcla de cansancio y profunda tristeza. Había algo distinto en aquel prisionero. No era la mirada endurecida de un criminal profesional, sino el espíritu roto de alguien que lo había perdido todo. ¿Cómo te llamas?, preguntó el presidente con suavidad. Emanuel, respondió el hombre, con una voz apenas audible, como un susurro. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Emanuel? 7 años, señor, contestó. La cifra quedó suspendida en el aire, como un peso invisible. 7 años. El presidente estudió el rostro de Emanuel, notando la ausencia de ira o amargura que cabría esperar. En cambio, percibió algo que lo conmovió profundamente. La serena dignidad de alguien que había soportado la injusticia con entereza. ¿De qué se te acusó?, continuó Traoré. Emanuel tragó saliva con dificultad antes de responder. Dijeron que robé dinero a mi jefe, pero no lo hice, señor. Trabajé para ese hombre durante años. Necesitaba a alguien a quien culpar, y yo era el más conveniente. Mientras hablaba, la voz de Emanuel ganaba fuerza, como si el acto de ser escuchado por alguien que realmente prestaba atención hubiera despertado algo en su interior, algo que llevaba años dormido. El presidente escuchó con atención, su mirada experta leyendo entre líneas la historia que se desvelaba. La conversación continuó, pero Traoré ya sabía que aquel encuentro fortuito cambiaría sus vidas para siempre. En ese rincón olvidado de una prisión superpoblada, la justicia estaba a punto de encontrar su voz a través de un mensajero inesperado. El silencio en la celda de Emanuel era profundo, roto únicamente por los lejanos sonidos de la vida carcelaria que continuaba a su alrededor. El presidente Traoré permaneció de pie frente a la celda, sin apartar la mirada del rostro de Emanuel, mientras éste proseguía su relato. No tenía abogado, dijo Emanuel, con la voz cada vez más firme. Nadie que hablara por mí. Cuando me llevaron a juicio, estaba solo, mientras mi antiguo jefe se sentaba con sus costosos abogados. El juez apenas me miró antes de dictar la sentencia. 15 años. El presidente sintió una fría indignación crecer en su pecho. Háblame de tu jefe. ¿Cómo se llamaba? Laurent Gur, respondió Emanuel. Era dueño de una empresa de logística donde trabajé como administrativo durante 8 años. Era honesto, puntual, nunca falté un día. Pero entonces su sobrino necesitaba trabajo. La voz de Emanuel se apagó y el dolor de la traición seguía latente tras todos esos años. Traoré se volvió hacia el director de la prisión, que permanecía nervioso detrás de él. Tráiganme el expediente de este hombre. Quiero todos los documentos, todas las pruebas, todas las actas de su juicio. Señor, puede que nos lleve tiempo localizarlos, balbuceó el director. Tienen hasta el atardecer, lo interrumpió el presidente con brusquedad. Quiero saber quiénes fueron los agentes que lo arrestaron, quién fue el juez y un registro completo de la investigación. Mientras el director se alejaba apresuradamente, Traoré volvió su atención a Emanuel. ¿Por qué no apelaste? Seguro que había opciones. La risa de Emanuel fue amarga, pero sin rastro de ira. ¿Con qué dinero, señor? Mi esposa me dejó el primer año. Se llevó a nuestros hijos y regresó a la aldea de su familia. Dijo que no soportaba la vergüenza. No tenía dinero para apelaciones, ni contactos, ni una voz que alguien quisiera escuchar. El presidente escuchó este relato de abandono con una determinación creciente. No se trataba solo del sufrimiento de un hombre, sino de un sistema que había fallado estrepitosamente, dejando a los vulnerables en la ruina, mientras los poderosos escapaban de las consecuencias. ¿Has recibido visitas en estos 7 años? Preguntó. Nadie, respondió Emanuel con sencillez. Durante los primeros 2 años escribí cartas, pero nunca obtuve respuesta. Finalmente dejé de intentarlo. Aprendí a encontrar paz en la soledad. Esa noche, el presidente Traoré estaba sentado en su despacho, en el Ministerio de Justicia. Un voluminoso expediente se extendía sobre su escritorio. Lo que leyó hizo que la sangre le hirviera. El caso de Emanuel era un ejemplo clásico de corrupción judicial y un fallo sistemático.
La investigación había sido superficial, las pruebas eran en el mejor de los casos circunstanciales, y el juicio había durado menos de 2 horas. Lo más condenatorio fue la revelación sobre el juez presidente, Amadou Diabre, quien había sido destituido de su cargo 3 años antes por aceptar sobornos. El hombre que había condenado a Emmanuel a 15 años de prisión era un delincuente. El presidente tomó el teléfono y llamó a su ministro de Justicia. «Defrein, lo necesito aquí de inmediato. Cancele lo que esté haciendo». Menos de 1 hora después, el ministro Defrein llegó y encontró al presidente caminando de un lado a otro detrás de su escritorio como un animal enjaulado. «Señor, me pidió que viniera urgentemente». Trayor comenzó sin preámbulos. «Hoy visité la prisión central. Conocí a un hombre llamado Emmanuel que lleva 7 años pudriéndose en una celda por un crimen que casi con certeza no cometió». Le entregó el expediente al ministro. «Lea esto. Todo. Dígame cómo nuestro sistema judicial pudo fallar tan estrepitosamente». Mientras Defrein revisaba los documentos, su rostro palideció. El caso era, en efecto, una farsa construida sobre pruebas fabricadas, procesada por un juez corrupto y sin defensa alguna. Laurent Guerre había utilizado su riqueza y conexiones para incriminar a un inocente, y el sistema se había mostrado complaciente. «Esto es terrible», admitió el ministro. «Pero, señor, la condena sigue vigente. No podemos simplemente…» El presidente lo interrumpió. «¿No podemos buscar justicia? ¿No podemos corregir nuestros errores? ¿No podemos admitir que hemos encarcelado a un inocente durante 7 años de su vida?» Defrein guardó silencio, reconociendo la inutilidad de discutir con un líder tan decidido. «Esto es lo que haremos», continuó Trayor. «Mañana formarán un equipo de revisión independiente. Quiero fiscales, abogados defensores y observadores de derechos humanos. Reexaminarán este caso desde el principio, y quiero que se investigue a Laurent Guerre. Si incriminó a Emmanuel, estoy seguro de que lo ha hecho con otros». Durante las siguientes 48 horas, el equipo de revisión trabajó sin descanso. Descubrieron que la empresa de Guerre había presentado acusaciones similares contra otros 5 empleados en la última década. En cada caso, los acusados eran pobres, carecían de representación legal y habían sido condenados rápidamente. El patrón era inconfundible. Aún más inquietante fue el hallazgo de que varias pruebas clave en el caso de Emmanuel habían sido falsificadas. Un análisis de firmas reveló que la supuesta confesión de Emmanuel era un fraude, y los registros financieros que aparentemente demostraban su robo habían sido manipulados. Cuando el equipo presentó sus hallazgos, el presidente Trayor sintió una mezcla de reivindicación y furia. Emmanuel, en efecto, había sido incriminado, y su vida había sido destruida por la codicia de un hombre rico y la indiferencia de un sistema corrupto. «No solo lo liberaremos», declaró el presidente. «Nos aseguraremos de que se haga justicia y de que esto no vuelva a ocurrir en nuestro país». A la mañana siguiente, el presidente Trayor regresó a la prisión, pero esta vez acompañado de cámaras de los medios de comunicación y un equipo legal. La nación estaba a punto de presenciar algo sin precedentes. El presidente, personalmente, había cometido un error terrible al no abordar antes este tipo de injusticias. La caravana de periodistas llegó a la prisión central de Ouagadougou. Mientras el sol de la mañana ascendía, reporteros, camarógrafos y funcionarios del gobierno siguieron al presidente Trayor por los pasillos, ahora familiares, con el eco de sus pasos cargados de propósito y expectación. La noticia de que algo extraordinario estaba por suceder se había extendido por toda la prisión. Emmanuel estaba sentado en su celda, ajeno al revuelo que lo rodeaba. 7 años de decepciones le habían enseñado a no esperar milagros. Cuando escuchó pasos acercándose a su celda, apenas levantó la vista, anticipando otra inspección rutinaria o, tal vez, la llegada de un nuevo compañero de celda. «Emmanuel», dijo una voz familiar que había ocupado sus pensamientos durante los últimos 3 días. Al alzar la mirada, Emmanuel no solo vio al presidente Trayor, sino también cámaras, funcionarios legales
y rostros llenos de determinación. Su corazón se aceleró, pero años de protegerse emocionalmente lo hicieron dudar de lo que veía. «Emmanuel», dijo el presidente, con una voz que atravesó el repentino silencio del bloque de la prisión. «He revisado tu expediente. No solo fuiste acusado injustamente, sino traicionado por un sistema que debía protegerte. Las cámaras capturaron cada palabra, cada emoción, mientras los presos en las celdas vecinas, pegados a los barrotes, presenciaban este momento sin precedentes. Lo lamento», continuó el presidente Trayor, con la voz impregnada de genuino arrepentimiento. «Nuestra nación te falló, nuestros tribunales te fallaron, pero hoy comenzamos a corregir ese error». Se volvió hacia el equipo legal que lo acompañaba. «Emmanuel, hoy regresas a casa». Por un instante, Emmanuel no pudo procesar las palabras «regresas a casa». Tras 7 años, el concepto le parecía tan extraño como volar. Sintió las piernas débiles y se aferró a los barrotes de la celda para sostenerse. «Esto es real», susurró, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. «Sí», respondió el presidente con firmeza. «Eres un hombre libre». Cuando la puerta de la celda se abrió por última vez, Emmanuel salió al pasillo con piernas temblorosas. Los demás presos estallaron en vítores, sus voces resonando en las paredes de hormigón, en una celebración atronadora de la justicia finalmente impartida. Muchos lloraron abiertamente, viendo en la libertad de Emmanuel un rayo de esperanza para sus propias situaciones. Fuera de la prisión se había congregado una multitud. La noticia de la dramática intervención del presidente se había extendido por todo Ouagadougou, y la gente había acudido para presenciar este momento de justicia. Cuando Emmanuel salió a la luz del sol, entrecerrando los ojos tras años de iluminación artificial tenue, la multitud estalló en aplausos. Los periodistas acercaron sus micrófonos. ¿Cómo se siente? ¿Qué hará ahora? ¿Guarda rencor hacia quienes lo perjudicaron? Emmanuel permaneció en silencio un momento, abrumado por la atención, el ruido y la libertad. Finalmente habló, con una voz apenas audible sobre el clamor de la multitud. «No sé cómo sentirme», dijo con sinceridad. «No tengo familia, ni hogar, ni trabajo, pero por primera vez en 7 años tengo esperanza y quizás eso sea suficiente para empezar». El presidente Trayor colocó una mano protectora sobre el hombro de Emmanuel. «No estás solo», declaró, con una voz que resonó entre la multitud. «Nuestra nación tiene una deuda contigo que nunca podrá saldarse por completo. Pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarte a reconstruir tu vida». Fiel a su palabra, el presidente acompañó personalmente a Emmanuel a la casa de huéspedes presidencial, donde se alojaría hasta que se hicieran los arreglos necesarios. Para Emmanuel, el simple lujo de una ducha caliente, ropa limpia y una comida en una mesa real fue como entrar en otro mundo. Esa noche, en la cómoda sala de estar de la casa de huéspedes, el presidente Trayor se sentó frente a Emmanuel con 2 tazas de té entre ellos. La distancia formal entre el presidente y el ciudadano se había desvanecido, dando paso a una conexión humana más profunda. 2 hombres compartían un momento de auténtica empatía. «Cuéntame sobre tus sueños», dijo Trayor. «Antes de que todo esto sucediera, ¿qué querías de la vida?» Emmanuel sonrió por primera vez en años, una expresión genuina y espontánea. «Quería ser profesor», respondió. «Estudié educación antes de aceptar el trabajo en la empresa de Guerre. Me apasionaba la idea de ayudar a los niños a aprender, de darles herramientas para construir vidas mejores». «Entonces, eso es lo que harás», afirmó el presidente con determinación. «Nos aseguraremos de que completes tu formación y, cuando estés listo, tendrás un puesto en nuestro sistema educativo». Pero Trayor tenía en mente una visión aún más ambiciosa. En los días siguientes, Emmanuel comenzó a adaptarse lentamente a la libertad. Mientras tanto, el presidente trabajaba en algo sin precedentes, una auditoría nacional del sistema penitenciario. Si esto le ocurrió a Emmanuel, dijo a su gabinete,
¿Cuántos otros están sufriendo injusticias similares? ¿Cuántas personas inocentes languidecen en nuestras cárceles mientras nos jactamos de mantener la ley y el orden? La reunión del gabinete fue tensa. Varios ministros expresaron preocupación por las implicaciones de una revisión tan exhaustiva. ¿Qué pasaría si descubrieran cientos de condenas injustas? ¿Qué ocurriría si el público perdiera la fe en el sistema de justicia? Entonces lo corregiremos, respondió Trayor con simplicidad. Todo. No importa cuán doloroso, vergonzoso o costoso sea. La justicia demorada es justicia denegada, y la hemos negado por demasiado tiempo. En una semana, el presidente Trayor anunció la creación de la Operación Justicia Luz, una revisión nacional de todos los prisioneros que habían cumplido más de 5 años, con especial atención a aquellos que carecían de representación legal. Emanuel no solo sería un beneficiario de este nuevo compromiso con la justicia, se convertiría en su símbolo y, eventualmente, en uno de sus líderes. La transformación no solo estaba comenzando para Emanuel, sino para toda una nación dispuesta a enfrentar sus fracasos y construir un futuro mejor. 3 meses después de su liberación, Emanuel se encontraba frente a un auditorio abarrotado en la Universidad de Ouagadougou. Vestido con una camisa blanca impecable y una chaqueta oscura, apenas se parecía al hombre destrozado que había salido de prisión. Pero no era solo su apariencia la que había cambiado. Había una nueva fuerza en su voz, una claridad de propósito que captaba la atención de todos. Hoy no les hablo como víctima, comenzó, y sus palabras resonaron en el silencioso auditorio, sino como testigo de lo que ocurre cuando el poder actúa sin rendir cuentas, y como prueba de lo que es posible cuando los líderes eligen el coraje por encima de la conveniencia. En la primera fila, el presidente Trayor escuchaba con orgullo mientras Emanuel se dirigía a los estudiantes de Derecho. Había sido idea de Emanuel compartir su historia directamente con quienes darían forma al futuro legal de Burkina Faso. Esto formaba parte de una transformación más amplia que había captado la atención internacional. La Operación Justicia Luz había superado todas las expectativas, revelando fallos sistemáticos en el sistema de justicia. En 6 meses, los equipos de revisión examinaron más de 2.000 casos e identificaron a 347 presos que habían sido condenados injustamente o retenidos más allá de sus sentencias. Cada caso era una historia de familias destrozadas, oportunidades perdidas y dignidad humana pisoteada por un sistema que había olvidado su propósito fundamental. Pero quizás el hallazgo más significativo fue el patrón de corrupción que rodeaba a Laurent Guerre y otros como él. La investigación había descubierto una red de empresarios adinerados que habían utilizado acusaciones falsas de manera sistemática para eliminar a empleados incómodos, competidores o críticos. Se habían comprado jueces, fabricado pruebas e intimidado a testigos. Laurent Guerre, ahora, se encontraba en la misma prisión donde Emanuel había pasado 7 años, enfrentando cargos por fraude, soborno y conspiración. La ironía no pasó desapercibida para nadie, especialmente para Emanuel, quien visitó a su antiguo empleador para entregarle un mensaje de perdón que conmovió hasta las lágrimas, incluso a aquel endurecido hombre de negocios. La justicia no es venganza, le dijo Emanuel a Guerre a través de los barrotes de la celda. Es la esperanza de que otros no sufran como nosotros, tú por tu codicia y yo por mi inocencia. El presidente Trayor, profundamente conmovido por este encuentro, nombró a Bambasoasa Emanuel asesor especial en reforma penitenciaria y derechos humanos, un cargo inédito que rápidamente se volvió esencial para los esfuerzos transformadores del gobierno. El trabajo de Emanuel lo llevó por todo el país, desde las principales prisiones en las grandes ciudades hasta pequeñas cárceles rurales que habían operado sin supervisión durante décadas. En cada lugar, aportó no solo la autoridad de su posición gubernamental, sino también la credibilidad de alguien que había vivido la realidad de un encarcelamiento injusto. En la ciudad norteña de Dori, descubrió a un hombre que había sido olvidado en una celda durante 12 años sin juicio. Mbobo Dioulasso,
encontró a 3 mujeres encarceladas por supuestos delitos económicos que tras la investigación resultaron ser consecuencia de la pobreza. Cada caso fortaleció su determinación y profundizó su comprensión de cómo la justicia puede ser corrompida por la indiferencia. Sin embargo, la contribución más significativa de Emanuel fue su insistencia en que la reforma debía ir más allá de liberar a los condenados injustamente. Abogó por sistemas integrales de apoyo, capacitación laboral, asesoramiento psicológico, servicios de reunificación familiar y programas de asistencia jurídica para prevenir futuros fracasos. La libertad no consiste solo en abrir la puerta de una celda, explicó en una reunión con observadores internacionales de derechos humanos. Se trata de garantizar que las personas tengan las herramientas para construir vidas significativas y que el sistema que les falló se reconstruya para servir a la justicia, no al poder. El presidente Traoré abrazó plenamente esta visión. Bajo su liderazgo, Burkina Faso se convirtió en un modelo de reforma judicial en África Occidental. El país estableció clínicas de asistencia jurídica en cada región, implementó capacitaciones obligatorias para jueces y fiscales y creó una junta independiente de supervisión penitenciaria presidida por Emanuel. Estos cambios no estuvieron exentos de costos políticos. Algunas figuras poderosas que se habían beneficiado del antiguo sistema contraatacaron, acusando al presidente de ingenuidad y a Emanuel de venganza. Sin embargo, el apoyo público se mantuvo firme, especialmente a medida que más familias se reunían y más injusticias se corregían. Un año después de su liberación, Emanuel regresó a la prisión central de Ouagadougou para una ceremonia que habría sido inimaginable meses atrás. La instalación había sido completamente renovada, con mejores condiciones de vida, programas educativos y servicios de asistencia jurídica. En la entrada, se había colocado una nueva placa. La justicia demorada es justicia denegada. Nunca más. De pie ante la multitud reunida de funcionarios, exprisioneros y sus familias, Emanuel reflexionó sobre el viaje que los había llevado a ese momento. Hace un año estaba sentado en una celda, convencido de que el mundo me había olvidado. Dijo. Estaba equivocado. El mundo no me había olvidado. Simplemente no escuchaba. Hoy celebramos no solo mi libertad, sino nuestro compromiso colectivo para garantizar que cada voz sea escuchada, que cada caso sea juzgado con justicia y que cada persona sea tratada con la dignidad que merece. El presidente Traoré subió al podio tras Emanuel, pero sus palabras fueron breves. A veces, dijo, el mayor logro de un líder es saber cuándo seguir. Emanuel le ha enseñado a nuestra nación más sobre justicia que cualquier libro de leyes. El trabajo continúa, pero los cimientos son sólidos. Al concluir la ceremonia y dispersarse la multitud, Emanuel permaneció un momento frente a su antigua celda, ahora convertida en una biblioteca. A través de la ventana enrejada, la luz del atardecer iluminaba libros de derecho, derechos humanos y justicia social, herramientas para que las futuras generaciones construyeran una sociedad más justa. Al salir de la prisión por última vez como hombre libre, Emanuel no llevaba consigo amargura por los años perdidos, sino esperanza por las vidas que se salvarían gracias a los cambios que habían luchado por implementar. La justicia, había aprendido, no era un destino, sino un viaje, uno que requería vigilancia constante, valentía y la disposición de escuchar voces que otros podrían ignorar. El sol se puso sobre Ouagadougou, tiñendo el cielo de vibrantes tonos naranjas y púrpuras, mientras Burkina Faso continuaba su camino hacia un futuro más justo. Si esta historia de justicia, esperanza y transformación te ha conmovido, te invitamos a apoyar nuestro trabajo. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando historias que inspiran cambio y justicia. Da un me gusta y comparte esta historia para que más personas se unan a la lucha por un mundo más justo.